¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Muy buenas noches. Bienvenidos a TVO al Día. Para muchos es la peor crisis política desde el retorno a la democracia. Los casos de Cabal, Penta y también su arista Sokimich simplemente han destrozado la credibilidad del gobierno, los partidos políticos y la política, eso según las encuestas. Vamos a analizar esta situación a fondo, vamos a conversar de qué es lo que ocurre en nuestro territorio nacional y también lo que ocurre a nivel de la política local, a la política regional. ¿Se ha dado cuenta que siempre están girando los mismos nombres como posibles candidatos? Incluso parece algo dormida según la percepción de la gente. Analizaremos estos temas a fondo con el analista de Cor Biobío, Francisco Gatica. Muy buenas noches. Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a conversar, como yo les decía, respecto de estas temáticas. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, comentar con nosotros y también encontrarnos en www.tvu.cl y pueden revivir esta entrevista, hashtag TVU al día en Twitter y luego también @TVU Noticias. ¿Es la peor crisis política de los últimos años o desde el retorno a la democracia? Yo creo que el retorno a la democracia probablemente sea una de las más fuertes, porque lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones públicas, de la institución política. Por lo tanto, sí, y diría que a nivel de magnitud y sumado con ya el desencanto de la población respecto a lo que es la política que venía de antes, es una crisis preocupante. ¿Se tocó fondo hoy en día? Yo creo que es difícil decir si se tocó fondo o no. Aquí lo que importa es en qué medida las instituciones responden de manera proactiva a este desafío que plantea esta crisis. Yo creo que tenemos que ver cómo reacciona y cuál va a ser la salida final respecto a lo que es la justicia, y por otro lado tenemos que ver cuáles van a ser las nuevas instituciones que van a tener que surgir y que respondan a esta situación de... ¿Se veía venir algo así? Porque muchas veces se habló anteriormente, se dijo, oh, aquí las cosas son raras, los políticos, aquí y allá, pero nunca se había tenido la certeza como ahora de que existía un financiamiento de empresas, que existía tal vez casos de corrupción en este sentido. Yo creo que hay que decir lo siguiente. Primero que todo, los políticos son necesarios, ¿vale? Es un tema fundamental. Nosotros no podemos gobernar sin políticos. Por lo tanto, son muy necesarios. Segundo, probablemente la democracia chilena ha ido desentrabando ciertos cuellos de botella. Un tema estaba vinculado a las primarias. Otro tema estaba vinculado al sistema binominal. Otro tema estaba vinculado al financiamiento de las campañas. Y yo creo que ahí está el tema de fondo. Quizás el tercer tema que nos faltó por desentrabar fue el financiamiento de las campañas. Y en fondo, cómo se financia la política en general. Probablemente cuando uno dice, mira, en una campaña se gastan 600 millones de pesos, lo leí en un diario hace poco tiempo, y sucede que antiguamente se gastaban 150 millones, efectivamente se ha multiplicado por 4, y eso significa de que alguien tiene que pagar eso. Y probablemente el mecanismo que se tiene para financiar campañas no sea el mejor. Sí, bueno, el mecanismo se tiene que estudiar. ¿Marca un punto de inflexión esto? ¿Marca un punto, un antes y un después? El decir... bueno, ahora se tiene que ver esto, se tiene que transparentar, hay un proyecto de ley, de hecho, que se está buscando ver esto. Yo creo que sí, cuando esto se lee más allá del caso Sokimich o del caso, ¿qué otro caso? El caso Penta. Penta, Cabal. Penta, especialmente Sokimich y Penta, que sí, están más claro, vinculados al financiamiento de la política. Sí, financiamiento de la política. Yo creo que sí, cuando también se lee vinculado a lo que en qué medida la gente fue a votar en las elecciones. Si uno, por ejemplo, considera que votó un 40% o un poco más, efectivamente tú tienes un desencanto muy fuerte hacia la política. Y eso es preocupante, porque estamos expuestos a que surja un liderazgo mesiánico que diga que no es político, pero que en el fondo se instale y genere una suerte de quiebre en nuestro marco institucional. Eso siempre está presente. Voy a ir a una proyección demasiado anticipada, pero cerca de un 40% votó en las elecciones anteriores. Si esto no cambia, ¿podría haber una votación incluso menor? ¿O tú crees que de aquí podría marcar realmente para que la gente busque un cambio de alternativas hoy en día? Si uno toma, por ejemplo, la población que votó el 88, que estaba la gente que se fue a inscribir en los registros electorales, estábamos cercanos al 80%. Si uno comienza a ver en los 20 años de democracia, comienza a ver que hay una lenta y progresiva disminución en los porcentajes de votación. ¿Sí? Por lo tanto, lo que sucedió y lo que se vio con toda claridad cuando fue la inscripción automática es que eso no estaba asociado a que la gente no quisiera ir a inscribirse en los registros electorales, sino que estaba asociado a un desencanto. Y hoy día todos los análisis políticos están centrados en qué medida el discurso político que yo tengo encanta a la gente para que se levante y vaya a votar.
¿vale? No sabemos predecir si esto va a ser un 35% o va a estar en torno a los 40%, pero claro, empieza a ser mucho más difícil a nivel de base política sostener cualquier tipo de iniciativa a partir de un bajo porcentaje. ¿Y se puede gobernar así, con un bajo porcentaje de participación? Yo creo que es bueno decir lo siguiente, toda sociedad democrática tiene que trabajar sobre ciertas reglas de juego dadas. Uno no puede cuestionar, y eso es muy importante, uno no puede cuestionar un conjunto de reformas porque votó un 40% de la población. No es correcto. Nosotros tenemos un marco institucional que lo hemos logrado construir a partir del 90 y que se quebró el 73. Por lo tanto, hay que defenderlo. La única manera de poder estimular a la gente, que la gente vaya a votar, es planteándole temas que son cotidianos, temas que efectivamente que les llegue. Y eso significa renovar la política y renovar los discursos que están hoy día. Pero hoy en día parece que existe un estancamiento total respecto a este tema, porque se estaba hablando mucho de las reformas. Las reformas eran el punto de partida que se estaba tomando. Aparecen los casos, bueno, de Cabal, que va por otra arista, pero aparece Penta, aparece Soquimich, y se estancaron las reformas y no se habló más de las reformas. Hasta claro, hoy, digamos. Yo creo que hay como dicen los psicólogos, hay una ceguera de objetivo. Cuando tiene un problema suele dejar todo lo demás stand-by. Yo creo que hay un tema clave. La ciudadanía en el 2011 se manifestó en varios temas que son críticos, la educación, en su momento temas de AFP, etcétera, y SAPRE. Y sucede que la ciudadanía, probablemente hoy día el foco esté asociado a lo que es la crisis, el marco institucional y la confianza en todos los políticos, pero no significa que la ciudadanía se haya olvidado de estos temas. Estos temas afectan al día a día de la población. Por lo tanto, es cosa de tiempo. Si no hay una respuesta institucional firme respecto a estas grandes reformas, estos temas van a estar presentes en la mesa. Y uno de los grandes problemas habrá sido el tema de cómo tocó el gobierno estos casos, ahora sí, incluyendo Cabal, incluyendo Penta, incluyendo el tema de Soquimich, porque mucha gente le quedó la sensación de debilidad al momento de hacer frente a estos casos una vez que fueron saliendo. ¿Esto le afectó a la credibilidad? Sí, yo creo que hoy día el concepto de manejo de la política está muy asociado a las comunicaciones. Probablemente hoy día sea mucho más difícil y hay una desactualización también de los partidos políticos respecto a lo que son las redes sociales. Los partidos políticos, y si uno lo mira y hace el ejercicio de mirar Twitter y mirar los Twitter de los partidos políticos, se dan cuenta que no anda la velocidad con que anda la sociedad respecto al manejo de las redes sociales. Yo creo que probablemente el aparataje comunicacional no ha sido el mejor, pero sí hay un discurso que ha sido coherente, que es que las instituciones tienen que trabajar. Y yo creo que eso significa el caiga quien caiga. Pero ahí también hay un problema, porque estos casos se saben por, personas X cada uno, sí, y ninguno por las instituciones que debían detectar estos casos. Eso sí, también afecta al tema. Eso afecta al tema, es indudable, y por lo tanto esto significa un nuevo marco institucional para detectar estos casos a tiempo y para también sancionarlos. Yo creo que, indudable, estos casos saltan por temas muy particulares. Voy a poner el caso norteamericano y la crisis subprime. El caso norteamericano saltó justamente porque una empresa auditora, que ya no existe, Enron, ya me parece que es, auditaba mal a una empresa llamada Enron, a una empresa auditora. Bueno, salta por un caso. Claro. ¿Vale? Y eso genera toda una crisis. Bueno, esto suele suceder. Uno tiene casos donde van saliendo luces amarillas, luces rojas, y generan crisis. Ahora lo importante es cómo reacciona nuestro marco institucional para solucionar este problema. ¿Y faltó ahí reaccionar a tiempo? Yo creo que falta reaccionar a tiempo, pero a tiempo todavía es variable. Yo creo que hoy día empieza una discusión mucho más de fondo, que es cómo efectivamente con los marcos institucionales que tenemos somos capaces de eliminar cualquier tipo de riesgo respecto a estos temas y cómo reaccionar frente a estos casos. Yo creo que la discusión es de mucho más largo plazo que un mes o 2 meses. Claro, ahora, dentro de las soluciones todavía no se tienen, pero se habla de que los partidos políticos están o hicieron ya un acuerdo para ver cómo combatían este tema. ¿Esa es una solución o hay que renovar también la gente? Porque aquí los involucrados claramente se les va a ver afectados de cierta forma en las próximas elecciones que existan. Claro, yo creo que no hay que olvidar que los partidos políticos hoy día representan un porcentaje muy pequeño de la población, los militantes. Lo que tenemos efectivamente es una muy baja porcentaje de militantes y hoy día es muy difícil que la gente pueda responder a lo que antiguamente, entre comillas, nosotros le llamamos orden de partido. ¿Vale? No está esa lógica. La ciudadanía lo que busca, valora mucho más su individualidad y está valorando mucho más su capacidad para tener una posición propia
frente a un determinado fenómeno. Por lo tanto, que los partidos políticos lleguen a un acuerdo popular, de cúpula, nos sirve para enfrentar el problema de fondo. Y si los partidos políticos tampoco tienen la credibilidad necesaria, me imagino que tampoco. Tampoco, yo creo que sí es importante aquí generar grandes acuerdos, pero también incorporar otros actores de la sociedad civil. ¿Qué debería pasar? Porque estamos hablando, y tengo la estadística acá, que prácticamente el 77% de las personas cree que no debe existir un financiamiento de las empresas hacia los políticos. ¿Debería eliminarse eso? ¿Debería acortarse las campañas? ¿Debería transparentarse quién está detrás de estos financiamientos? Lo que sucede es que, ¿cuál es el riesgo? Cuando hay un financiamiento de la política por parte de las empresas, el riesgo de captura respecto al agente político es muy alto. Vale decir, si yo le financio la campaña a alguien con un candidato A y además se la financio al candidato B, ya tengo gran parte del marco institucional ganado. Por lo tanto, todos los instrumentos de la democracia lo que hacen habitualmente es desvincular el financiamiento de la empresa con el financiamiento del candidato. Y esa línea tiene que ser sumamente marcada, ¿sí? Porque si no, el riesgo de captura respecto a un actor político clave es muy alto. ¿Qué tiene que pasar con el tema de Michelle Bachelet específicamente? ¿Cómo puede salir de esta crisis que se tiene o para que el gobierno vuelva a tomar? Porque nos llama mucho la atención, no ha habido un cambio de gabinete hoy en día, que para muchos es muy necesario. Hay un estancamiento total dentro de la reforma. Recién ahora se comenzó a hablar nuevamente de la reforma después de varias semanas o tal vez meses con este problema. ¿Cómo se reactiva el gobierno para todos hoy con tan baja credibilidad y con todo lo que le está afectando esta crisis política? Yo creo que la viga maestra del gobierno es el programa. El programa es fundamental. La ciudadanía votó por un programa. A ver, en teoría política, en el fondo, uno vota por un programa, vota por un ciudadano, vota por un ciudadano que va a ocupar un cargo de autoridad, pero además vota por un programa. Ese programa es fundamental volver a él. Cuando hay situaciones de crisis política es importante conservar el sentido de por qué estamos gobernando. Y efectivamente esta coalición de nueva mayoría está gobernando a partir de un conjunto de ejes programáticos que no tiene que renunciar. O sea, no se puede quedar de lado de eso. No, yo no puedo renunciar por factores coyunturales a un tema programático, porque lo que sucede es que hay un conjunto de actores de la sociedad civil, del mundo de las empresas y otros que son de los partidos políticos que están mirando en qué bien se cumple el programa. Francisco, vamos a hacer la primera pausa de este programa, vamos a seguir conversando, también viene la política local, qué está pasando con el gobierno regional y con los políticos también, por supuesto, luego de la pausa. Bien. Claro, perfecto. Bien, seguimos conversando entonces respecto a la política nacional y también a la política local, lo que está ocurriendo con estos casos y estas crisis que tiene hoy la política, que incluso también ha llegado a la región del Biobío. Pero para terminar el tema del gobierno, las dificultades que se tiene hoy en día, la poca credibilidad, bueno, Corbiobío tiene una encuesta que tengo acá, que es la que han realizado históricamente, que es la encuesta de percepciones políticas y contingencia de la región del Biobío. Una de las preguntas que se realizó a los encuestados tenía que ver con si se aprobaba o desaprobaba la forma de gobernar de la presidenta Michelle Bachelet. Y llama mucho la atención que el 56,5% en marzo desaprobaba, aún así siendo inferior a diciembre del 2014, que era 62,6%. Difícil este tema, y yo he escuchado por ahí, también comparto esto, que no se tomó en cuenta tampoco a la gente que no llegó a votar, a ese descontento que se tiene, no se la ha tomado en cuenta tampoco en la forma de gobernar. Sí, yo creo que es un antecedente nuevo que está presente, cómo uno reencanta a esa población que está efectivamente, que olvidó la política como el espacio de solución a sus problemas. La encuesta, si uno la mira bien, efectivamente mejora en lo que es levemente su tasa de aprobación y disminuye su tasa de desaprobación. Pese a eso, igual está con la tasa de desaprobación por sobre lo que podríamos ser la aprobación. Ahora, claro, lo que sucede es que la gente igual tiene, entre comillas, como mucha ansiedad porque salgan las políticas, porque pueda salir usted, ver resultados. Y yo creo que es importante ahí la labor de comunicación respecto a las medidas que se están instalando. Hoy día, efectivamente, enfrentamos una población que tiene mucha ansiedad, y como tiene mucha ansiedad, aumenta su estándar de exigencia. Así es. Bueno, vamos a ver, vemos ahí imágenes de Michelle Bachelet que llaman mucho la atención
Porque, claro, mucho se comparó con lo que fue el gobierno del expresidente Piñera. Pero vamos a hablar ahora también de la política local. Y yo les hablaba de esta encuesta, y bueno, hay varios temas que se tratan en esto, pero uno de los temas que más llama la atención es el poco conocimiento que se tiene respecto a lo que está realizando el gobierno regional hoy en día acá en la región del Biobío. Sí, yo creo que eso es casi un tema sistemático que se ha presentado en la encuesta de Corbiobío. Sucede que cuando uno habla de institucionalidad, una política pública, una sola política pública para que pueda estar consolidada, necesita a lo menos 10 años. Por ejemplo, el tema medioambiental lo hemos visto nosotros así. A lo menos 10 años. Bueno, todavía nuestros gobiernos regionales son relativamente jóvenes. Hemos visto que se instalaron ya claramente como figura en el 90. Claro. Por lo tanto, hay un tiempo de instalación de los gobiernos, pero además hay un tiempo en que la ciudadanía tiene que empezar a aprender, y hay un tema de educación cívica, qué es lo que puede esperar de un gobierno regional y qué no puede esperar de un gobierno regional. También nos pasa con la figura de los consejeros regionales, que es más nueva todavía. En la figura de los consejeros regionales hay un profundo desconocimiento de la función del consejero regional. Incluso yo debo confesar que hace meses atrás hasta los mismos consejeros regionales tienen desconocimiento de lo que correspondía a su función. Sí. Pero el tema es que, claro... Bueno, de hecho todavía no tienen claras sus funciones, las nuevas funciones claro. que siguen. Entonces, el punto cuál es poner principalmente énfasis en la necesidad que se tiene de educar a la gente en esta nueva institucionalidad que funciona de manera más descentralizada. Pero hay proyectos importantes en la región del Biobío que nosotros los conocemos porque estamos a diario viéndolos. El tema, bueno, el puente industrial que se ha hablado, que viene desde el tema anterior. Sí. El tema de lo que tiene que ver con el biotren, que se está trabajando con su extensión a Coronel, y también se quiere ver lo que puede pasar acá. El tema de los corredores y así varios puntos, pero que la gente no conoce o no considera que estén importantes. Falta un tema de comunicación, falta cercanía con la gente. ¿Qué pasa ahí? Claro, lo que pasa es que también hay un tema de ciclos de proyectos. Hay muchos proyectos que para que pueda comenzar a funcionar y la gente lo pueda concretizar, pasa un tiempo entre el momento que se concibió la idea, ¿vale?, que el primer actor concibió la idea, al momento que efectivamente la gente ve la obra. Hay un ciclo de inversión. En FNR especialmente sucede esto. Por lo tanto, hay muchos proyectos que se están hoy día concretando y que fueron pensados hace 3 años atrás o hace 4 años atrás. Y va a pasar lo mismo acá. Vamos a tener muchos proyectos que están pensando eso hoy día y que se van a ver concretados en 4 años adelante. Ese ciclo de la política pública, ya en sus ciclos de inversión, hay que tenerlo siempre en mente. Claro, pero es que ya que tengo la cifra, me costó encontrarla. 56,2% según la encuesta no sabe qué es lo más destacable de la gestión del gobierno regional. Sí, nuevamente está presente el tema de cómo yo comunico, cómo yo soy capaz de visualizar ciertos ejes claves. Es una labor clave de cualquier gobierno. Cualquier gobierno tiene que ser capaz de instalar la agenda de lo público y además de instalar proyectos claves. Quizás tampoco al debe todavía eso. La instalación de proyectos claves, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a que los demás actores que están afuera, universidad, empresa, sociedad civil, puedan hacer alianzas, puedan planificar con un horizonte claro. Falta, bueno, se está hablando de lo que va a ser la elección de los intendentes, todavía no se tiene claro ni siquiera lo que hacen los consejeros regionales. ¿Sirve de algo si es que no se tiene claridad de sus facultades, que podamos votar por los intendentes? Yo creo que sí, por un tema muy sencillo. Supongamos el caso que tú tuvieras que el marco de atribuciones es exactamente el mismo. El solo hecho de que tú puedas votar por él genera una presión sobre ese actor que es distinta, porque se debe a un electorado. ¿Sí? Por lo tanto, hay mayor nivel de transparencia o mayor nivel de control social. Tú cada 4 años vas a definir, bueno, permanece, si no, no. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de espacio hay que democratizarlo. Ahora, Corbiobío siempre ha sido claro, no sacamos nada teniendo un intendente elegido, si no existe también una descentralización de todo el aparato de lo fiscal, de todo lo que es el tema de los recursos. Por lo tanto, no podemos separar esos dos temas. Hay una problemática con el tema de las inversiones en la región. Por ahí la gente se encuentra algo cansada tal vez de lo que ocurre acá, o desconoce por lo mismo porque no se ven grandes cambios. Yo creo que lo que sucede es que no hay que olvidar que la región de Gran Concepción está en una crisis prolongada. De muchas, o sea, desde el año 70 y tanto a la fecha, si uno mira, por ejemplo, datos que son como tasa de producción, o mira datos vinculados a desocupación,
Nosotros siempre tenemos tasa de desocupación 2.1 puntos porcentual sobre el promedio nacional. Claro. Nosotros de las 10 ciudades que tienen mayor tasa de desocupación, y siempre se está trabajando 4, y continúa de la misma forma. Tenemos 4 o 5. Pero ¿por qué? Porque en la región del Biobío tuvo toda una estructura industrial, una estructura productiva y económica muy vinculada a lo que fue la década del 60. Pero falta una política fuerte, políticos más empoderados acá, porque pareciera que están un poco dormidos si uno habla de el futuro de los políticos de la región. Ya voy a entrar en ello, sí. Pero falta un mayor empoderamiento de la política local. ¿Está media dormida? ¿Qué crees tú? Yo creo que el fenómeno que se da es que hay así como opera a nivel de grandes empresas, la fuerza gravitacional de Gran Santiago, la capital, yo creo que pasa algo similar con otros políticos. Otros políticos tienden a emigrar, o sea, y yo creo que es un poco un fenómeno que se... Ahora, sí yo creo que tienen que haber surgimiento de liderazgos que estén en un plano distinto a la política coyuntural, política partidista. Eso es importante revisar a nivel de la cosa regional. Pueden haber liderazgos que surjan, por ejemplo, a nivel de empresas o a nivel de universidades o a nivel de sociedad civil, que son fundamentales al momento de conversar el desarrollo y que habitualmente tienen una visión de muy largo plazo. Yo creo que lo que nos falta es revisar, así como uno hace un inventario de diferentes, hacer un inventario de los liderazgos regionales. Yo creo que hay liderazgos regionales que pueden que no estén vinculados a la política coyuntural, pero sí sean importantes. Claro, porque en este momento estamos viendo una base de imágenes donde aparecen varios políticos y que están considerados dentro de la gente de la región como los que tienen mayor futuro según esta encuesta. Pero se repiten los mismos: Alejandro Navarro, Jacqueline Van Rysselberghe, Gastón Saavedra, Víctor Pérez, Jorge Ulloa, está, bueno, Álvaro Ortiz, que viene apareciendo, tal vez uno de los más nuevos, Erika Edo, dentro de esto, Enrique Van Rysselberghe. Entonces, no se ve una figura fuera de los que ya están en algún cargo. De hecho, el único seremi que vemos hoy en día es Erika Edo, que también lleva bastante tiempo vinculado a la política. O sea, ¿falta una renovación total acá? Yo creo que no, tampoco hay que ser tan tajante, ¿eh? Yo creo que no. Cuando uno mira, por ejemplo, situaciones de transición en ciertas democracias, uno se da cuenta que a veces son actores políticos que cambian su discurso. ¿Me explico? Hay renovaciones de discurso. Un político, una persona, usted como yo, que tiene un capital político, que es importante, lo que uno visualiza. ¿Por qué se mantienen los nombres? Los nombres se mantienen porque hay un capital político. Por ejemplo, si uno mira el caso de la senadora, o el caso del senador, o el caso de Gastón Saavedra, ellos tienen un capital político. Ellos efectivamente hacen todo un trabajo de base, hacen todo un trabajo, son conocidos. Están entre los números que la gente llama cuando tiene problemas. Entonces, ese capital político no se borra de la noche a la mañana. Pero llama la atención que, por ejemplo, el intendente de la región del Biobío no aparece en esto, cuando había aparecido en encuestas anteriores. Había aparecido porque hay ciertos casos que es móvil. Hay veces, esta encuesta es una pregunta abierta donde se hace toda una jerarquía y se presentan los principales. Ahora, ¿a qué voy yo con el tema? Que puede perfectamente bien haber un actor político que cambie su discurso y lo cambie sinceramente, ¿me explico? Incorpore más elementos de participación ciudadana, incorpore temas de descentralización. Puede darse, pero también puede darse el caso que los liderazgos no estén centrados en la política pura y dura, sino que esté centrado en ciertos actores que están en la región y que son capaces de instalar temas a nivel país. Falta a lo mejor un mayor acercamiento de partidos políticos locales con la juventud o con los nuevos líderes, que por ejemplo podrían ser los presidentes de las federaciones de estudiantes de las distintas casas de estudio. Yo creo que sí, de una lógica distinta como nosotros la concebimos en la década del 60 de esa década. Yo creo que, por ejemplo, siempre pongo el caso del Apóstol. Claudio Apóstol, que expresidente de Corbiobío, es una figura de la sociedad civil, que es capaz de instalar temas de política pública. Lo mismo que el rector Gaete, lo mismo que otros actores más que estuvieron en Corbiobío. Lo mismo que su actual presidente. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que ver, cuando hablamos de la política pública, por qué tenemos que ver solamente los partidos políticos? Si afuera hay actores que están pensando y que pueden en cualquier minuto agregar algún elemento de análisis a nivel de política ministerial.
Muy interesante el tema, Francisco. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos tu tiempo acá y de conversar estos temas con nosotros. Muy amable. Recuerden ustedes que pueden reencontrar esta entrevista y todas las que hemos realizado en TVO al Día, por supuesto en www.tvu.cl, también comentar y buscarnos a través de Facebook y Twitter con @TVO Noticias. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos en un nuevo TVO al Día. Que estén bien.